Otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús y te pido, Padre mío, que me ayudes. Yo no puedo hacer nada sin ti y sin ti nada soy, pero consigo sí puedo. Gracias, Señor, porque esta oportunidad tú me la has dado nuevamente para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre mío, tu Hijo amado, por él te doy gracias. Sí, amén. Le he puesto un título y es la fe salvadora vence los obstáculos. Jesús estaba a la orilla del mar. La gente estaba esperándole ahí porque él pasó de la otra orilla a esa orilla, de un extremo a otro, y esa multitud le estaba esperando, dice Lucas, con gozo. Gran multitud, de 5,000, de 6,000, de 20,000, no lo sabemos. Y llegó un principal de los romanos con un alto rango y se postró y le dijo que fuera a su casa, y le rogaba porque su hija estaba por morir. El libro de Mateo capítulo 9 dice que había muerto. El libro de Marcos dice que estaba también por morir. Y dejó a un lado su rango, el dolor, la desesperación, la angustia de este padre. Y Jesús se fue con la multitud, le acompañaron a la casa de Jairo. Y en el camino, como era tanta la multitud, la gente lo apretaba, lo codeaba. Y dice que una mujer que padecía 12 años de derramamiento de sangre, flujo de sangre, había gastado su dinero con diferentes médicos, diferentes tratamientos. Ella pagó a todos sus médicos y dice que iba de mal en peor. Ya no tenía dinero. A lo mejor era de escasos recursos y lo poco que tenía lo había gastado. Había llegado al límite. Llegado al límite. Cuando el ser humano llega al límite, que ya no tiene recursos, es allí la oportunidad de Dios. Pero no es que Dios quiera que suframos, lleguemos al límite. Somos nosotros los que primero echamos mano de nuestros recursos y por último dejamos a Dios como el último recurso. Y Dios
no es intruso. Dios respeta nuestra voluntad, nuestras decisiones. Y somos libres, porque Él nos creó libres. Y el libre albedrío es la capacidad de determinar entre lo bueno o lo malo. Y ella había escuchado de Jesús que hacía grandes milagros portentosos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Si a otros curó, a mí también. Dice que la fe despertó en ella, dentro de su espíritu. La fe no es subjetiva al ser humano, es un regalo de Dios. Efesios 1:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. La fe es un regalo de Dios. El sujeto es Dios. Dios nos da la fe, y la fe descansa en Dios, y a través de la fe recibimos, porque la fe es el medio para recibir la salvación, la sanidad de nuestras vidas. Ella escuchó y despertó fe, y fue movida, fue impelida, fue llevada. Ninguna otra persona le llevó. Ella estaba débil, y así se fue a donde estaba Jesús. La fe vence obstáculos. Y ella decía, si tan solamente tocare su vestido. En otro pasaje de Lucas dice, si tocar el borde del vestido. El borde era una franja azul, a lo que se le llamaba fleco. En el Antiguo Testamento era para la franja azul, para recordar los 10 mandamientos. Para eso lo ponía. Y si tan solamente tocare el borde de su vestido. Esto no es superstición, esto no es magia, esto es fe. Y la fe no se puede medir de una manera científica. Dice que la gente del oriente, de aquel contexto, decía que los curadores, los sanadores, aún los vestidos de ellos, sus pañuelos, delantales, pañales, paños, ¿verdad? Paños, pañales de los niños, paños. Dice que ahí estaba el poder, aún en la ropa. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 19, el versículo 11, versículo 12. A través de la mano de Pablo hacían grandes señales y prodigios, y la gente se llevaba los pañuelos, delantales, y en sus casas ellos se lo ponían a los enfermos, y se hacían grandes prodigios y milagros y liberación
de espíritus que tenían a la gente atada. Y en Hechos 5:15, la gente sacaba a la calle a los enfermos. Y tan solamente pasara Pedro y la sombra cayera sobre de ellos tenían la fe que se iban a sanar. Y así era. Se sanaban. Hermanos, el poder no está en la ropa. El poder está en Cristo Jesús. Cristo es la plenitud de la salvación, la plenitud de ese poder sanador, no el vestido. Y en los discípulos este poder era ajenos a ellos. Este poder, autoridad, Jesús le dio a sus discípulos para que sanaran enfermos, echaran fuera demonios. El poder está en Jesús, la plenitud está dentro de Jesús, el Espíritu de Jesús dentro de Él, y de Él fluía ese poder y le dio autoridad a sus discípulos. ¿Dónde está la plenitud, como ejemplo, de la luz, de la energía en Nicaragua? ¿Dónde está? En el lago de Apanás. Y nosotros recibimos luz en los tomacorrientes. Pero la plenitud de la luz, generadora, cada uno de los tomacorrientes tiene luz, pero no es la plenitud. La plenitud está en Jesús, de ese poder sanador. Ellos nada más recibieron autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermos. Y la fe, como les digo, vence obstáculos. En el libro de Levíticos 14:37, estoy mencionando algo que no es. Levítico 15:25. Levítico 15:25. Esta mujer tenía un gran obstáculo. Su enfermedad ceremonialmente la había hecho inmunda, contaminante. Y nos dice en ese versículo de Levítico 15:25 y 27, de que donde ella se sentaba, su asiento, eran inmundos, contaminados. La cama, la casa, el contacto con las personas, las contaminaba. Era contaminante. Era un gran obstáculo. Y si la descubrían, la podían castigar. Si se metía a la multitud, ella tenía que buscar una estrategia. Su enfermedad le había arrebatado a sus amigos, porque ¿qué amigo iba a querer contaminarse en aquel tiempo? Su enfermedad le había arrebatado a sus hijos, si tenía hijos. Su enfermedad le había arrebatado sus sueños, porque ella no trabajaba. ¿Quién le iba a dar trabajo? Contaminada. Su enfermedad le había arrebatado su autoestima. Estaba muy bajo su autoestima. Y ella quería llevar una vida normal, como todas las mujeres. Ella tenía la necesidad de sanidad. Quería ser sana. Y solamente Jesús podía hacer el milagro.
y restituirla nuevamente a la sociedad, liberándola de ese azote. La mujer fue impelida, movida por la fe. Y así fue. Si tan solamente tocaba su vestido. Tenía que buscar estrategia, porque si ella se venía de frente, la iban a reconocer. Ella penetró, introdujo en la multitud, detrás de la multitud. De una manera que ella iba así, dentro de la multitud, allí iba la mujer, para que no la descubrieran, hasta que llegó y le tocó el borde del vestido. Cuando ella le toca el borde del vestido, Jesús dice: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: ¿ves que la multitud te aprieta y todavía preguntas quién me tocó? Lo que debiera de preguntar: ¿quién no me tocó? Jesús volvió a ver a su alrededor. Él tiene un preconocimiento, él sabía y él sabe. Con ese preconocimiento, él estaba consciente de quién era. Pero Jesús quería un testimonio. Quería testimonio para fortalecer la fe de Jairo y para fortalecer la fe de sus discípulos. La mujer se miró que ya estaba descubierta. Ya no podía esconderse, porque ya se habían dado cuenta. Y entonces la mujer estaba temblando. Jesús dice: ¿quién me tocó? Ahí se ve la diferencia entre apretar y tocar. Todos le apretaban, pero sin ningún propósito. Pero la mujer le tocó con un propósito, con una fe viva, conscientemente de que Jesús era el sanador. Virtud salió de mí, salió poder sanador. Cristo estaba consciente del poder que había en él. Y cuando un enfermo era sano y le tocaba, salía poder, virtud de él. Y eran multitudes a las que eran sanas. Y dentro de Jesús estaba emanando, saliendo ese poder. De todos los escritores que leí, uno especuló y exageró. Con razón dice Jesús: siempre que sanaba a las multitudes llegaba cansado, porque salía esa fuente de poder, fluía. Pero yo lo que creo que en su divinidad él no se cansa, pero en su humanidad sí, porque como humano él se cansaba, tenía sed, tenía hambre y se agotaba de cansancio y necesitaba reposo. Pero como divino no, que pasaba todo el día así, pero que la fuente lo hacía agotarse, no creo. Bueno, y así cada quien tiene derecho de opinar, pero no salirse del contexto. Y entonces esta mujer estaba temblando. No estoy de acuerdo con un baptista que dice que estaba temblando porque le robó la sanidad.
No, a Jesús nadie le roba. La salvación es gratuita. La sanidad es gratuita. Y Jesús estaba consciente. Y Él se la da. Nadie le roba, nadie le arrebata nada. Y entonces, hermano, mirando de que la mujer temblaba, mirando el contexto, ¿por qué? Porque ella había fraccionado la ley. Era prohibido que tuviera contacto con las demás personas, porque era contaminante y podía castigarla. Y eran rigurosos los líderes y podían hasta matarla. Por eso temblaba, porque habían penetrado en la multitud. Temblaba por eso, pero no porque se había robado la salvación. Como alguien me dijo, ¿sabes quién le arrebató la salvación a Jesús? Fue el ladrón en la cruz. Por eso le llaman el buen ladrón, porque se le arrebató, dice. Le arrebató la voluntad al hombre. Oh, Señor, cuántas cosas. Pero Cristo la da voluntariamente. Soberano. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Quedas libre de tu azote. Tu fe es una fe salvadora. Y lo mismo, muchos dicen no, los comentaristas no, porque hay traducciones que dicen tu fe te ha sanado, pero dice que la Reina Valera, que esta Reina Valera tiene la mejor traducción, tu fe te ha salvado, porque la mujer se arrepintió. Que no nos habla aquí que estaba confesando sus pecados, dice que ella le contó todo. Y Jesús conoce, y está consciente, y tiene conocimiento de los seres humanos cuando se arrepienten. Y por eso le dice, tu fe te ha salvado, quedas libre de tu azote. Estudiando lo que es un azote, es un instrumento de cuerda, y el mismo castigo se le llama azotar. Jesús hizo unos instrumentos de cuerda y azotó a los cambistas, los que vendían bueyes y palomas dentro del templo. También Jesús fue azotado. Pablo también fue azotado. Pero literalmente, ¿a qué azote se refiere? Se refiere a un azote divino, castigo. Y la palabra azote, estudiando el diccionario, el término es plaga. Azote, el término es plaga. Y plaga es enfermedad de lepra. De sangre, tenemos en Levíticos 14, 34. Levíticos capítulo 14, versículo 34. Jehová le dijo a Moisés, y cuando entres a la tierra prometida, yo pondré plaga de lepra en alguna casa de la familia que había fraccionado la ley, por inmoralidad, por muchas cosas. Y como podemos verlo, hermanos, que en el libro de Números, capítulo 12, versículo 10, María y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Y el ángel de Jehová le visitó y les reprendió. Y cuando el ángel se fue, se miró María y miró a Aarón
y ambos estaban llenos de lepra. Y a eso le llama plaga, el azote. Azote o castigo divino. ¿Y a dónde fueron? ¿Al médico? No fueron al médico. Fueron donde Moisés para que orara por ellos. Allí en ese pasaje nos dice. Y en ese primer pasaje que leímos dice que se fueran a presentar con el sacerdote para que orara por ellos. Y entonces, azote es plaga, enfermedad. Y algo interesante tenemos allá en Primera de Samuel capítulo 6, versículo 4. Los filisteos se robaron, se llevaron el arca. Y entonces estos filisteos, los príncipes de los filisteos, aparecieron con tumores.